Este año, Luz Estela Peña, líder del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y Natalia Espejo, coordinadora del Sistema de Bibliotecas, coordinadora técnica del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, vinieron a España dentro del marco de la presentación de los resultados del estudio socioeconómico Las bibliotecas tienen valor, un estudio apoyado por el Gobierno de Navarra. Y este grupo de trabajo, el grupo de trabajo de laboratorios bibliotecarios, tuvimos la ocasión de reunirnos con ellas dentro del marco de la jornada que celebramos en Cornellà del Llobregat, en CityLab, y que lleva por título Las bibliotecas, agentes del ecosistema educativo. Hemos querido invitar a Luz Estela y a Natalia para compartir reflexiones e información, pues, que consideramos de interés para el ámbito de las bibliotecas y especialmente sobre temas específicos que nos preocupan y nos interesan al grupo de trabajo, ¿no?, de laboratorios bibliotecarios. Así que hemos decidido hacer esta especie de conversatorio entre dos miembros del grupo de trabajo, que son Arantxa Mariscal y Óscar Hernández, con Luz Estela y con Natalia, ¿no? Hemos planteado una serie de preguntas en torno a las cuales se va a estructurar se va a articular esta conversación. Y sin más, lanzo la primera pregunta y para dar comienzo a esta conversación. Luz Estela, Natalia, ¿podríais explicar brevemente qué es el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y cómo están organizadas? Perfecto. Bueno, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín es un programa que está adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Municipio de Medellín. Es un proyecto que viene desde el 84, que se constituye como sistema en el 2006 y, y es el resultado de un ejercicio de reflexión donde estábamos mirando qué eran las bibliotecas público-escolares que tenía la ciudad de Medellín, qué es lo que tenía en perspectiva la ciudad para cerrar la brecha que se tenía de equipamientos culturales, de espacios bibliotecarios en la ciudad y el déficit incluso de material bibliográfico o libro por ciudadano. En el 2003-2004 más o menos se hace un diagnóstico y se presenta un plan maestro de servicios bibliotecarios donde se propone que la ciudad necesita un sistema ampliado de información y la Secretaría de Cultura Ciudadana asume el liderazgo de generar lo que va a ser el sistema de bibliotecas para la ciudad, recogiendo esas bibliotecas público-escolares, los centros de documentación que están de la década del 50 y del 60 más o menos, y empieza incluso a posicionar la transformación urbana de la ciudad a través de lo que en su momento tuvo un referente internacional, que fueron los parques biblioteca. Concepto parque biblioteca y es el resultado de qué es ese espacio que necesitamos en la ciudad en términos culturales para cerrar la brecha y el déficit que teníamos, pero cuál es el corazón de ese nuevo equipamiento que va a tener una oferta de desconcentración de servicios bibliotecarios, pero de desconcentración de servicios administrativos de la misma alcaldía, y cómo empieza a gestar el primer plan de lectura, escritura y oralidad para la ciudad de Medellín. Luego vamos transitando hacia fortalecer una política de bibliotecas y una política de lectura. Esto se da también en el momento justo en que la biblioteca pública piloto, que es la biblioteca que nosotros tenemos como referente internacional, desde el 52 está, Hola, con no la, sé con la municipalización de esta biblioteca y con la inauguración de sus primeros parques biblioteca. Acá hay algo que es muy importante y es el momento en que se concibe ese proyecto, cómo se involucra la misma comunidad para que tengan un sentido de apropiación con lo que va a ser ese nuevo proyecto de ciudad. Y lo que hicimos fue empezar a identificar cuáles van a ser esos lugares y cómo tienen que ser esos lugares donde van a estar esos nuevos parques biblioteca. Primero, intentando resignificar espacios o lugares donde la comunidad o la ciudadanía o no tiene acceso o tiene un referente negativo. Lo segundo es cómo le contamos a la comunidad qué proyecto cultural
y bibliotecario vamos a tener en estos nuevos lugares y cómo incluso ellos eligen unos representantes, armamos unas mesas de trabajo que en su momento sirvieron para estar acompañando no solamente el tema constructivo, ni el ideal o el taller de sueños que llamábamos, y es qué debe tener ese proyecto en la ciudad y cómo lo van a estar acompañando hasta la entrada en operación del servicio, que termina gestando un pacto ciudadano. Ese pacto ciudadano tiene varios puntos, entre ellos está como la garantía y el compromiso tanto de la administración municipal como la corresponsabilidad de dos instituciones diferentes a la alcaldía que estuvieron en su momento en la entrada a operación de estos parques bibliotecas. Esto es la Caja de Compensación Familiar con Fama, que arrancó apoyando la operación de 4 parques biblioteca, y la Caja de Compensación Familiar con FENALCO, que arrancó apoyando un parque biblioteca, la Casa de la Lectura Infantil, una biblioteca de proximidad y un centro cultural de la ciudad. Esto nos permite generar una alianza y estar todo el tiempo en comunicación con los ciudadanos, con líderes comunitarios, con líderes culturales, y lo que hacemos también, además, después de diseñar cuál es ese taller de sueños, qué espacios y qué actividades deberíamos tener, un DRP, que es un diagnóstico rápido participativo y que busca recoger los sueños de los ciudadanos, de qué oferta quieren que se entregue a la comunidad cuando nosotros vamos a inaugurar nuestros parques bibliotecas. El primero se inauguró el 31 de diciembre del 2006, contó con todo el apoyo y el respaldo de estas 3 organizaciones con fama: Biblioteca Pública Piloto, la Secretaría de Cultura y Alcaldía de Medellín y esta mesa de trabajo. Y esto va orientando el ejercicio de trabajo en una rama que para nosotros es fundamental y que hoy se convierte en una de las líneas estratégicas de trabajo del sistema de bibliotecas, que es el área de gestión social y cultural. Es decir, cómo nosotros de verdad incidimos en la transformación de esos espacios, porque los primeros 5 parques y bibliotecas, uno estuvo en lo que fue la cárcel de mujeres, el otro en lo que fue la cárcel de varones, abandonado por mucho tiempo, en otro en la Comuna 1, que fue una de las comunas más golpeadas en la década del 80 por el tema del narcotráfico, el microtráfico y las bandas que se generaron para eh, responder económicamente a sus familias, pero para responder desde la violencia a quienes lideraban el tema del narcotráfico en la ciudad. El otro fue en el Parque Biblioteca en lo que fue el F2, que fue un organismo de control que tuvo todos los desmanes y todos los problemas, yo diría que incluso sociales, y que hoy la ciudad le cobra al Estado. Y el último, el de la Quintana, que es justo la frontera invisible que teníamos en 2 comunas que nosotros llamamos el paso prohibido, por donde no pueden circular quienes no sean de una comuna o un barrio, que es como está dividida nuestra ciudad. Básicamente esto da origen a nosotros en la ciudad transformar el imaginario de ciudad y resignificar prácticas, lugares y apuestas de servicio en lo que nosotros llamamos como metodología de acupuntura social, y es una intervención del Estado para volver a generar credibilidad y confianza en el Estado, que hasta ese momento estuvo en su abandono justo por el crecimiento desbordado de la ciudad y sin control y sin planificación alguna, y cómo incluso empezamos a generar unas alianzas de trabajo colaborativo para que los líderes, pero la empresa también y el mismo Estado y los mismos ciudadanos se sientan corresponsables de la transformación que requería la ciudad. Básicamente esto muy grosso modo, porque estamos, yo creo que con otras preguntas, otras inquietudes pendientes para responder. No me quiero extender en este tema. Realmente es interesante, ¿no? Y Óscar, ¿cuántas veces hablamos de la importancia de involucrar a la ciudadanía, a los diferentes sectores que la conforman para realmente poder hacer bibliotecas fuertes que respondan, ¿no?, a todas esas necesidades que solemos comentar, a todas esas funciones de la biblioteca? Quizás
A mí especialmente sí que me interesa mucho también, y yo creo que al grupo también, todo el trabajo, todo el proyecto que hacéis con los Bibliolabs, ¿no? Que bueno, algunos ya hemos tenido un poco la suerte de poder conocerlos, pero me interesaría mucho, os preguntaría un poco por qué trabajáis con los Bibliolabs, por qué pensáis que los Bibliolabs son una herramienta importante en todo el desarrollo del proyecto bibliotecario, ¿no? ¿Y en qué consisten? ¿Por qué trabajáis ese proyecto? ¿Qué objetivos cumplen? Que nos contéis un poco sobre todo el trabajo de los Bibliolabs. Aranza, yo creo que Natalia puede hacer un poco de especificidad en el tema de los Bibliolabs, pero yo quiero empezar contándoles Sí, que un poco cuando nosotros abrimos la oferta de servicios bibliotecarios con esos primeros parques bibliotecas, ni siquiera estábamos pensando ahí en Bibliolabs. Ahí claro. teníamos un propósito firme y era cerrar la brecha en todo el tema del acceso a la cultura digital con los ciudadanos. Incluso nos focalizamos mucho en procesos de formación para niños, jóvenes, adultos mayores, y muchos adultos mayores estuvieron en cursos, en actividades, en talleres, y luego lo que nosotros sentimos es, no nos podemos quedar como biblioteca solamente cerrando la brecha. Y cuando hablamos de una ciudad que se está proyectando, porque ya se proyectaba en ese momento para ser una ciudad desde la innovación, empezamos a dimensionar un poco cuál es el rol y el papel que tiene que tener una biblioteca. Y fue cuando arrancamos primero con Bibliolabs, que ya le voy a dar la palabra a Natalia para llegar a lo que hoy estamos ya, que no es solamente Bibliolabs, sino el Makerspace, pero también sin dejar de lado el proceso de formación y de cierre de brechas, que todavía nos falta mucho. Natalia, creo que ahí es tu oportunidad de aclararlo. Vale, yo les voy a ir contando y les voy a ir mostrando como la presentación que va soportando un poquito que hace Bibliolabs. Entonces, como les decía Luz, el sistema tiene 4 canales que son como 4 grandes líneas de trabajo, 4 áreas que deben orientar y contener toda la oferta de las bibliotecas. Una de ellas es cultura digital y en 2014, cuando estábamos haciendo plan estratégico, empezamos a pensar ya como en darle profundidad a la concepción de cada uno de los canales. Y en esa reflexión es donde se empieza no solo a identificar lo que acaba de explicar Luz con respecto a el alcance de cultura digital, ¿cierto? No solamente alfabetización, aunque también alfabetización, pero la tecnología en la cotidianidad, la tecnología en función de la ciudadanía. Este es un proyecto que tiene una promesa que es conectar territorios. Entonces, cómo es comprendido aquello del territorio desde la tecnología y cómo es llevado a cabo desde una biblioteca pública. Entonces, es ahí donde aparece como Bibliolabs, como una estrategia que contiene diferentes metodologías, que contiene diferentes actividades y que lo que permite es mirar el territorio, concebirlo como un escenario que se crea, que se transforma a partir del ciudadano y de la biblioteca, y que en este caso con la estrategia está mediado también por la tecnología. Entonces ahí hablamos, por supuesto, de alfabetización, pero también hablamos de creación, de transformación e innovación. Esperen, yo soy capaz de pasarlo desde aquí, ya. Entonces aquí cuenta un poquito pues como cuál es la estrategia. Está pensada como una metodología o como una estrategia que permita el trabajo colaborativo, muy apalancada en la tecnología, aunque no solo a través de la tecnología. Hay espacios en los que también tenemos ejercicios de ideación, de creación, donde la gente puede, a partir de una necesidad o de una idea, generar propuestas o prototipos que pueden ser métodos o que pueden ser objetos. Entonces aquí está un poquito de la historia, que no me voy a detener en ella porque ya la contamos un poco, de creación. Ha sido ganadora también de los estímulos de bibliotecas. Tenemos publicaciones que también acordes pues como al tiempo de la publicación, es narrado en qué va la reflexión. Creo que Bibliolabs por su propio espíritu es una estrategia que nunca está terminada, que siempre está pensándose, cambiando y adaptándose. Aquí está pues como uno de los principios como que teníamos pensado desde la ética hacker, ¿cierto? Cómo nosotros hacemos también para
transgredir, adaptar y crear la información y el conocimiento que necesita una sociedad y una comunidad. Estas son como las premisas de los laboratorios con las que trabajamos, y es que no haya temor al fracaso, o sea, se abre una pregunta, se abre una experimentación y se empieza a buscar, y digamos que el ensayo y el error son como el capital que tenemos para el aprendizaje. Se navega sobre la incertidumbre, incluso esto y la estrategia entre pares es la más difícil para el equipo porque veníamos acostumbrados de unas metodologías donde era taller. Y en esa metodología de taller tú tienes muy claro qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, qué metodología vas a usar, cuándo inicia, cuándo termina, quién sabe acerca del tema. Bibliolabs es disruptivo con todo eso en términos de que el conocimiento no es jerárquico. Puede que haya un participante que sepa mucho más que el mediador de un tema, o que sepa de un tema y otro sepa de otro, y el conocimiento así se comparte y se complementa. Entonces, aquí ya no se está buscando un acompañamiento dirigido, sino una persona capaz de integrar el conocimiento, de facilitar la exploración y ayudarle a un equipo más como en concretar y en ir aterrizando ideas. Entonces, no es jerárquica, y ahí empezamos a hablar de inteligencia colectiva, ¿cierto? Como la inteligencia es un concepto que contiene los diferentes saberes formales, oficiales, populares, que traen las personas, desde las mismas preguntas hasta las experticias o conocimientos que traen los participantes. Entonces, eso es como parte de las premisas fundamentales. Cuando hablamos de código abierto y de trabajo colaborativo, digamos que también está en eso, cómo Bibliolabs permite conectar territorios, y eso incluye, no sé, un conocimiento de un prototipo que hay en Irlanda con una pregunta que tiene una persona de un barrio de Medellín, con un conocimiento que tiene otro de otra zona de la ciudad o de su mismo sector. Pero entonces, ¿cómo empezamos a conectar y que ese conocimiento, cuando se construye, quede también disponible para el resto de la gente, ¿cierto? Que quede documentado, que quede narrado desde los ensayos y las exploraciones que hayamos tenido y los resultados que obtuvimos. Entonces, por eso hablamos de información que se consulta, se modifica, se comparte, se adapta, y ese sería como el resultado del conocimiento. Aquí hablamos de los diferentes componentes que tenemos: uso público de la información, ¿cierto? Que se pueda acceder a esa información documentada. Formación no formal, aquí creo que entra un poco lo que mencionábamos ahorita de la alfabetización. Aquí hubo un giro súper grande porque cuando empezamos con el proyecto de bibliotecas, hablar de tecnología estaba muy basado en el uso de la herramienta. Cómo usar un computador, cómo usar, no sé, el paquete de Office, cómo conectarse a Internet. En este momento ya estamos en un discurso que está más orientado a la vida cotidiana. Venga, yo lo uso, pero ¿en función de qué? ¿Cierto? Yo no necesito, o sí, que una persona salga experta en Excel. Para eso hay otro tipo de instituciones en la ciudad también gratuitas, como el SENA, en el que la gente puede entrar y salir certificada como experto o que sabe manejar una herramienta. Acá es la herramienta en función de la vida. O sea, puede ser más fundamental para nosotros que un adulto mayor aprenda a gestionar sus citas médicas por internet, aprenda a comunicarse con parientes que están por fuera de la ciudad, a que salga experto manejando Excel y haciendo fórmulas, ¿cierto? A menos que esa sea un conocimiento que requiera para llevar a cabo diferentes aspectos ya de su vida y de su cotidianidad. Entonces, la formación no formal está muy orientada desde ahí, como desde lo práctico y desde lo pertinente con la vitalidad de las personas y de las comunidades. En experimentación tecnológica tenemos un ejercicio de exploración, se hace de manera pues como distribuida en todas las bibliotecas o en algunas de las bibliotecas. Cada pregunta, cada como herramienta que se usa para explorar depende mucho del grupo, por eso decíamos ahorita que se navega sobre la incertidumbre. Entonces puede haber grupos inquietos con temas de discapacidad, puede haber otros grupos inquietos con temas de comunicación, y dependiendo de eso es como la herramienta que se empieza a utilizar, si se van por robótica o se van por electrónica o si combinan formas. Y el uso seguro e informado de la información, el uso seguro, informado y consciente de la información
digamos que también es como un marco general. Hay diferentes momentos donde profundizamos en ello. Hay una semana que tenemos de la cultura digital en el sistema al año, y digamos que ahí profundizamos un poquito en la conversación, pero también es un foco, ¿cierto? Desde cómo garantizamos la seguridad, o por lo menos la procuramos desde que el usuario llega y usa nuestras salas de Internet, a también cómo va haciendo una mirada ética y un resguardo que se tiene con cada una de las acciones que llevamos a cabo desde Cultura Digital. O sea, sepa qué está comprando, sepa qué está diciendo, sepa qué está consumiendo, y hasta dónde eso pues no está transgrediendo al otro, no te estás poniendo en riesgo, y va en función como real de una necesidad que tienes o de un interés que tienes. Y las narrativas hipermedia también empiezan a conectarse como con otros canales. Bibliolabs tiene una virtud, y es que es una estrategia que facilita mucho la conexión con los demás canales del sistema. Entonces encontramos conexión con fomento a la lectura, la escritura y la oralidad, porque la tecnología eh, también modifica la forma en cómo nos narramos las historias y consumimos la información, que ya no es solo de manera lineal, como puede ser la lectura de un texto, sino que también nos vamos a profundizar en otros formatos. Encontramos, no sé, en una noticia que también aparece el video del hecho, y aparece una ley que hay que consultar en tal parte, o aparece una columna de otro analista, en fin, cómo la lectura se expande, se amplifica, y también la escritura. Entonces, por eso las narrativas hipermedia permiten como amplificar una experiencia narrativa en diferentes soportes y en diferentes formatos, tantos como la tecnología permite y la experiencia también humana lo facilita. Entonces, Bibliolab se puede conectar con lectura, se puede conectar con memoria y patrimonio, en la medida en que también podemos hacer mapas vivos donde la gente puede ver, no sé, dónde está el patrimonio arquitectónico, cuáles son los recorridos sobre los cuales un barrio o una comunidad se narra, o dónde están las historias de los personajes importantes o de los momentos emblemáticos y de los hitos de un territorio. Entonces, por eso lo nombramos más como una estrategia muy apalancada, como decíamos en inicio, en la tecnología, pero que pretende promover una construcción colaborativa del conocimiento desde todas las áreas con una comunidad. Bueno, aquí tenemos el uso público de la información. La documentación la alojamos en una wiki, para quienes también la quieran consultar, ahí la pueden ver. Van quedando como la experimentación que vamos haciendo, recordando que esto, por su propia naturaleza, jamás son productos terminados, son cosas a las que se vuelve, que se transforman, que se consultan y que están ahí pues como en construcción permanente. Esta es la imagen que tenemos de la wiki. Como les decía, permite crear y organizar contenidos. Pueden ver los cambios y las versiones, que es como parte de lo que permite esta herramienta también. Los espacios de formación. Aquí tenemos ejemplos: robótica y programación, modelado 3D, uso de impresoras y de máquinas. Nosotros tenemos unos espacios maker que enseguida les voy a mostrar. Algunas de estas acciones se llevan a cabo en esos espacios, pero no necesariamente ahí. También pasa en los espacios de las bibliotecas, en tertulias, en escenarios virtuales, en los grupos de alfabetización. Estos ya, los espacios maker entran como a fortalecer desde ciertas maquinarias y ciertas herramientas algunas de las preguntas y de las experimentaciones que estamos haciendo, pero no se agota allí Bibliolabs. Bueno, aquí, como les decía, estamos con los espacios maker. Tenemos como unas acciones de formación donde también queremos tener más como, no sé, reflexiones, conversaciones, de preguntas que estén en vigencia en una comunidad, como, no sé, qué pasa con el metaverso, eso hasta dónde a nosotros nos involucra, de qué manera, o qué es el uso seguro de la información, o qué pasa con las fake news. Entonces también tenemos diferentes espacios de diálogo donde podemos entrar en profundidad y hablar con personas expertas del tema que de pronto lo estén, no sé, explorando, investigando o experimentando, y que puedan iluminar un poco las preguntas que como usuarios podemos tener. Aquí vemos ejemplos pues como de campañas que hemos realizado, en función aquí de la accesibilidad, donde teníamos como ciertos dispositivos que se habían desarrollado en diferentes bibliotecas y por diferentes grupos de investigación del sistema de experimentación para diferentes tipos de discapacidad. Esto fue una jornada grandísima que hicimos.
No voy a poner el video porque es de 5 minutos, o si lo quieren ver, pues me dicen y lo proyecto. Esta también fue una experimentación parecida, pero fundamentada en los kits de robótica. Y estos son los espacios maker de los que veníamos hablando, donde ya, digamos que ahí hay un espacio donde la colección que tenemos, las máquinas que tenemos, las personas que facilitan el espacio y los participantes sí están muchísimo más concentrados en los temas de experimentación y ya el ciudadano no solo como consumidor de información, sino también como ciudadano que crea, propone, modifica los usos de la tecnología. Y también la tecnología vista pues como desde el sentido más amplio que ya no solo se agota pues en internet, sino en, no sé, cortes láser, en temas de experimentación con madera, en generación de prototipos para soluciones o para, no sé, personas que tienen un emprendimiento y quieren experimentar en joyería o en otro tipo de preguntas. Yo creo que aquí un poco bueno, tenemos los podcasts, que también hay unas reflexiones que han quedado en video y han quedado en audio, frente a esas conversaciones que les contaba ahorita de la tecnología en función de qué y la experimentación en función de qué. Las activaciones TIC son formas de, no sé, como de activar esa conversación, se hacen de manera presencial, también se han hecho de manera virtual. Entonces son conversatorios, algunos cortos, otros más largos, sobre un tema específico asociado a la tecnología. Y recomendados que pueden ser literarios o documentales o de bases de datos también asociados a esas preguntas. Estos son muestras pues, de lo que hemos hecho. Y la lista de reproducción que también tenemos. Si quieren también les podemos pasar toda la información para que después puedan volver a ella y profundizar. Pero digamos que en general esto es Bibliolabs. No sé si quieren que entre en detalle en algo más. Bueno, a mí me parece fascinante todo lo que habéis hecho en el programa Bibliolab. Mi enhorabuena, desde luego. Ha sido, para mí, a mí me inspira mucho, me ha inspirado desde que lo conocí. Creo que también ha inspirado a otras instituciones españolas para poner en marcha también proyectos de innovación y bueno, me parece muy, muy interesante. Quería hacerte una pregunta sobre el programa Bibliolab, ¿no? Son espacios que de alguna manera simbólicamente hay una horizontalización, ¿no? Se produce una horizontalización de saberes, legitima también diferentes saberes que tiene la propia persona, no solamente los saberes expertos, sino otro tipo de saberes. Están ahí en una situación en las que se reconoce esa alteridad. Y también comentabais que en los proyectos Bibliolab la adquisición de conocimientos son conocimientos desde lo práctico, significativos, aplicables desde lo experiencial, ¿no? Entonces, todo esto, a mí me surge la pregunta de qué es lo que pensáis, qué es lo que piensas Natalia, Luz Estela, que hace posible que todo esto se pueda dar en una biblioteca, ¿no? Que una biblioteca es una institución cultural en la que también hay mucho orden, hay muchos catálogos, hay mucha permanencia, hay muchas normas, hay como una cierta ambivalencia, ¿no? O una convivencia de cuestiones, y me gustaría preguntaros qué es lo que pensáis, qué es lo que creéis que tiene la biblioteca como institución cultural para que esta convivencia sea posible. Yo creo que lo primero fue que tuvimos que transformar el imaginario que se tenía de biblioteca. No es una biblioteca clásica, sino nosotros a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. De hecho, incluso el primer ejercicio que hicimos cuando me hablaban de Bibliolabs, que recuerdo que la primera propuesta es necesitamos máquinas, equipos, y yo, ¿y para qué lo necesitamos? Entonces, claro, la pregunta los llevó a que se generara un proceso de apropiación de con otros antes de comprar la máquina X, que ya sabíamos para qué la necesitábamos. Y lo otro que creo que ha sido fundamental es que no es solamente ese conocimiento o esa reflexión o esa pregunta que tenemos permanente en el sistema de biblioteca, sino que también estamos buscando cuáles son esos aliados con los que tenemos que estar trabajando. Hoy tenemos alianzas con universidades, pero también incluso con el Explora, pero también incluso hemos estado trabajando con proyectos comunitarios que tienen este tipo de ejercicios. Y de hecho incluso creo que el mayor aporte que hicimos fue que dentro de los mismos eventos del libro, que son 3, se pensara que era importante poner
en función de la ciudad este ejercicio de reflexión, de experimentación, y se construye lo que fue el primer salón de nuevas lecturas, donde lo que hicimos fue también una convocatoria con universidades, con el Explora, con nosotros, con otras bibliotecas, para empezar a mostrar qué está pasando con estos temas en la ciudad. No sé si Nati quieres profundizar un poco más, pero para mí creo que eso fue fundamental. Y lo otro fue incluso el proceso con el equipo. ¿Qué tan preparados estamos como bibliotecarios para asumir un reto, un compromiso como este? Cuando yo empiezo a pensar que es necesario que la biblioteca se haga otras preguntas y tenga otro tipo de servicios y otro tipo de interacciones, pues necesitamos tener un equipo que pueda responder y orientar y acompañar, porque esto en sí es una inspiración y una seducción para otros, no solamente para nosotros, sino para otros y con otros. Y es creo que lo potente de esta propuesta que tenemos hoy. No sé, Nati, si quieres complementar en algo. Sí, yo quiero, cuando hacen esa pregunta y Luz responde como la visión de la biblioteca. Yo no soy de formación bibliotecóloga, soy psicóloga. Entonces, claro, cuando yo inicio en bibliotecas hace 12 años, a mí me toca sentarme a estudiar qué es la biblioteca, qué es lo que voy a hacer. Y recuerdo siempre mucho esto que yo creo que nos rige a todos, se los voy a proyectar. Cuando decimos qué nos corresponde hacer como bibliotecas y qué no. UNESCO 1994. Y lo traigo porque creo que es importante recordar que nosotros no nos estamos inventando nada. Yo pienso que lo que estamos es todo el tiempo intentando encontrar las mejores formas de responder al mandato de para qué están creadas las bibliotecas públicas en una sociedad que se transforma, que también en la medida en que se transforma, entonces todo eso debe incorporarse, que las bibliotecas no pueden quedarse pensadas como una institución, sino como un proyecto que tiene un espíritu de cara a un ciudadano. Entonces miren lo que dice acá, la biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento. La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Ha de contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no pueden valerse de los servicios o materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos o mentales, enfermos o reclusos. Creo que ahí lo que cambia es la concepción. Es menester de todos los grupos, que todos los grupos de edad dispongan de materiales que correspondan a sus necesidades. Los fondos y servicios bibliotecnológicos han de incluir todos los tipos de calidad y su adecuación a las necesidades y condiciones locales. Los materiales han de reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del esfuerzo e imaginación del ser humano. Puedo seguir, y lo único que yo creo que hace este mandato, digamos que de piso de las bibliotecas, es confirmar que no es solamente una buena idea, es un deber de nosotros estar pensando cómo estamos siempre a la altura de las transformaciones sociales, porque es a lo que la biblioteca está llamada. Nosotros somos instituciones que acompañamos al ser humano a lo largo de su vida con información y conocimiento, y eso no es más que decir que las inquietudes que tiene cualquier grupo poblacional por edad, porque es una minoría o porque tiene un interés común, debería tener algo que decir la biblioteca para que esa persona pueda profundizar o encontrar puntos de partida o de llegada a una pregunta vital. Entonces, cuando decimos que acompaña a lo largo de la vida, no es porque yo esté pensando en formar en función de un aspecto específico, sino porque son aquellas preguntas vitales las que deberían encontrar formas de llevarse a cabo desde las bibliotecas públicas. Entonces, creo que Bibliolabs lo que hace es reconocer eso, porque cambia la sociedad, cambia la tendencia, cambian los recursos y las herramientas. Entonces, esto nos da una forma de integrarlas a eso que tradicionalmente ya veníamos haciendo. Obviamente cada institución con los recursos que tiene, con el contexto que tiene. Cuando nosotros estuvimos en San Sebastián, también salimos súper descrestados. Una sociedad distinta, recursos distintos, posibilidades distintas, pero el hecho de no tener siempre los escenarios ideales no te excusa de que haya siempre una búsqueda. O sea, esa no puede ser una disculpa porque es el llamado de las bibliotecas. Entonces, creo que lo que hacemos con Bibliolabs también es dar respuesta a un deber ser y a un mandato de biblioteca pública.
Yo creo que incluso es importante porque nosotros tuvimos que cambiar el chip y es en el modelo de biblioteca tradicional, pues siempre estás con un propósito y es responder a las necesidades de información que trae el ciudadano o el usuario. ¿Y hasta cuándo nos vamos a quedar solo respondiendo a las necesidades? Entonces, claro, la pregunta empieza a gestarse en el mismo equipo y es, ¿y las oportunidades que están afuera, cómo las potenciamos? Y las que no están, ¿cómo las propiciamos? Y cómo nosotros nos convertimos en ese puente para impulsar prácticas muy pequeñas, pero que pueden ser muy, muy transformadoras y significativas para un entorno más pequeño. Y es una pregunta que está todo el tiempo con el equipo. De hecho, incluso cuando pasábamos al segundo plan estratégico de biblioteca, siempre estábamos preguntando qué nos mueve a nosotros, qué es lo que nos inspira para llegar todos los días a un espacio, a una comunidad y con qué vamos a llegar, porque no nos podemos quedar simplemente repitiendo lo que ya sabemos hacer, que eso sería lo fácil, ese es lo cómodo y no estamos llamados en este momento y por lo que está pasando en el mundo no estamos llamados solamente para eso. Entonces, eso nos toca desacomodarnos y nos toca incluso todo el tiempo estar en búsquedas y aprendizajes y en conversaciones y buscar aliados incluso que te suban el ánimo cuando sentís que ya estás entrando en una rutina. Aranza, no te estamos escuchando. Disculpad, no digo que es apasionante este tema, ¿no? de los bibliolabs, ¿no? Sobre todo pues porque yo creo que coincidimos, ¿verdad, Óscar, en ese aspecto de ir más allá, de no estar respondiendo a necesidades, sino poniendo a disposición posibilidades, ¿no? Que yo creo que es diferente y sobre todo viendo el cambio que se está dando se ha dado estos últimos 20 años que hace que indiscutiblemente las bibliotecas nos tengamos que replantear muchas cuestiones y desde luego me ha encantado, Natalia, el rescate que has hecho del documento de la UNESCO, porque parece a veces que se nos olvida o como que nos acomodamos, ¿no? Luz, en un apartado en el que nos sentimos pues, más cómodos trabajando, pero que los mandatos de la UNESCO también van mucho más allá de lo que podemos pensar o hemos estado haciendo habitualmente, o no, pues porque las necesidades han cambiado y es un lujo poder tener como servicio público las bibliotecas que puedan trabajar todos esos ámbitos, ¿no? que habéis comentado, ¿no? Por no alargarnos tampoco en cada tema, porque es que yo creo que cada ámbito daría para mucho tiempo, ¿verdad? Creo que también nos interesa muchísimo y sois también referente en cuanto a cómo, y antes has comentado, Luz, porque desde un principio lo habéis trabajado así, cómo incorporáis de esa manera tan natural, ¿no? A la ciudadanía en los procesos, en el trabajo, en el diseño, en el programa, ¿no? Yo creo que tenéis también ahí toda una metodología de trabajo que recuerdo por conversaciones que hemos tenido un poco de paso, ¿no? Que está todo lo tenéis todo muy metódicamente organizado de manera en que el plan anual de alguna manera y los planes diferentes se desarrollan incorporando las propuestas y la propia ciudadanía, ¿no? Me parece, Óscar, que este es un tema que también nos interesa mucho al grupo, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis, ¿no? ¿Cómo se da ese par, ¿no? Esa relación natural? ¿Cómo lo planteáis? De hecho, yo creo que es algo que ha estado en lo histórico de la configuración del sistema de bibliotecas y es cómo conformamos unas mesas, cómo nos comprometemos con esas mesas, pero luego cómo nosotros sentimos que esa rendición de cuentas no es solamente rendir cuentas de lo que estamos haciendo, sino cómo concertamos. Y cuando yo voy a abrir un parque de biblioteca X, lo primero que hacemos es esa mesa, cuál es la propuesta que tienen de servicio. Y luego simplemente lo que estamos es
configurando con el equipo también unos ejercicios de planeación. El primer plan estratégico que tuvimos incluso se convirtió en nuestra plataforma para que el ciudadano pudiera conocer hacia dónde quería caminar el sistema de bibliotecas en esos 5 años. Eso se volvió en una exposición de ciudad que la atravesamos por el centro de la ciudad, pero luego pasó por las bibliotecas. Se convirtió en 3 eventos académicos donde bibliotecas se conectan, bibliotecas, ¿eso qué es? Bibliotecas se conectan ciudadanos, ¿eso qué es? Y bibliotecas que se proyectan desde lo local, lo nacional y lo internacional, ¿eso qué es? Y esto no solamente está desde lo macro, sino que lo hemos ido bajando también a ese entorno más pequeño, barrio, comuna, donde está ubicada cada biblioteca. Y yo creería que aquí, Nati, tienes para que nos cuentes, porque estuviste, de hecho, en un parque biblioteca, coordinó un parque biblioteca y hoy seguimos replicando esta experiencia y es cómo le contamos al ciudadano esa construcción de ese plan de trabajo, plan operativo. Ya les decíamos, somos 3 niveles de planeación: estratégico, táctico y operativo. Y en ese operativo, el ciudadano está muy conectado con lo que va a pasar en su biblioteca. Nati, cedo la palabra. Como todo en el sistema y como todo lo que ya hemos hablado, las cosas han ido también siendo como parte de aprendizajes, cosas que hacemos, que después evaluamos y que vemos que podemos modificar. Entonces, hoy hay unos canales o unos medios muy claros de incidencia de la ciudadanía en el proyecto bibliotecario. Hay formas de relacionamiento con los participantes que le permiten a la gente, por un lado, creo que hay niveles de participación, pues eso es a lo que voy. No todo es que todo se consulte o todo se configure de cero con la ciudadanía, porque pues haría de este proyecto un proyecto muy difícil de gestionar. Pero sí hay niveles en los que, y momentos del año donde la ciudadanía puede, no sé, poner su voz, manifestar su interés, incidir en la planeación, conocer información. Entonces, frente a esos niveles de planeación, hoy tenemos diferentes formas de relacionamiento. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, un mapa, nosotros le llamamos mapa de actores, donde cada biblioteca nos muestra cómo ha construido sus vínculos con la ciudadanía. Ahorita pensábamos en, bueno, ¿y quién es esa ciudadanía que participa? También depende de en qué participen, ¿cierto? Hay ejercicios que hacemos con comunidades organizadas como instituciones, como colectivos, como grupos pues, sociales que tienen un representante, donde nos reunimos con ellos, donde participan de las actividades que tenemos, pero también hay una ciudadanía de a pie, le llamamos nosotros, el ciudadano que va solito a la biblioteca, que tiene una inquietud y que también encuentra unos canales de comunicación y de participación. Entonces, digamos que desde el hoy, esperen, yo les proyecto acá cómo lo vemos hoy en las bibliotecas. Entonces nosotros tenemos, esperen que lo tenía abierto, que le dice, aquí está. El mapa de actores por zona de la ciudad. Creo que les contábamos que la ciudad de Medellín está organizada por zonas, comunas y barrios. La unidad más gruesa serían las zonas que recogen varias comunas. Por dificultades de herramienta, este mapa está por capas de zonas. Pero entonces yo puedo entrar acá y ver en esta zona de la ciudad 3 bibliotecas que tenemos ubicadas allí, con quiénes se relacionan. Yo le puedo ir poniendo acá y veo por colores dónde están y de qué manera se relacionan. Entonces, supongamos, miremos esta que es la estrategia de itinerancia que tiene hoy el sistema de bibliotecas. Nosotros tenemos el Parque Biblioteca España, que cerró sus servicios a la ciudadanía o su infraestructura a la ciudadanía, creo que desde 2015, si no estoy mal. No cerró servicios, sino edificio. Entonces continuó de manera itinerante por el territorio, lo llamamos itinerante y no descentralizado porque no tiene un centro, o sea, no es una cosa que se extiende de un centro hacia otros lugares, sino que diseña su oferta en cada uno de los lugares donde presta el servicio acorde a esa población y a esos aliados y a esa comunidad. Entonces miren, solo 3 bibliotecas, yo cómo puedo ver de qué manera se relacionan con el territorio. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que en la cancha María Cano, sé dónde está ubicada, puedo saber qué tipo de organización es, aquí lo empiezo a mirar, qué incidencia tiene esa organización que es de zona,
Y aquí miro los tipos de relacionamiento. Entonces yo aquí puedo saber que en este espacio es un escenario donde yo realizo actividades y que por ahora este año he realizado 16 actividades ahí. Pero si fuera otro tipo de actor, como una junta de acción comunal, esperen, yo corro esta barra que no me deja ya devolverme. Otro tipo de organización. Ay, ¿cómo vuelvo? Ya, ¿cómo puede ser? Voy a ir a esta corporación. Casa Piedra en el Camino. Entonces aquí me la resalta y yo aquí puedo saber que también es, así como yo me reúno en sus instalaciones, yo ejecuto actividades en sus instalaciones, también es un aliado con el que yo hago actividades, que es una forma de vinculación. O sea, es una organización o una entidad donde yo me siento, planeo con ellos y ejecuto un proyecto o una actividad. También ha sido beneficiario de actividades, que son actividades que el equipo de trabajo de la biblioteca planea, diseña y le ofrece a la organización en calidad de beneficiario. También pasa con otro tipo de organizaciones, no específicamente con esta, que son aliados en los que yo me encuentro en el territorio, otro proyecto, otra corporación, otra entidad con la que yo me reúno porque tengo un interés común en una mesa interinstitucional o de otra forma. O también puede ser que haga uso de nuestros espacios. Entonces aquí vemos que ya hay como una forma de agrupar o de clasificar un poco esas entradas y salidas que puede tener la comunidad, como sea que esté configurada en los espacios que nosotros tenemos. Esa es una forma, yo diría que más ordenada y aquí georreferenciada también de saber qué incidencia tenemos como proyecto bibliotecario en la ciudad, cómo nos relacionamos con los diferentes grupos. Miren que aquí también hay personas, no solamente instituciones, en este caso porque es una actividad que se hace de manera domiciliaria, entonces por eso está aquí también georreferenciada. Estas son una forma gruesa de saberlo. Pero también hay unos momentos clave para nosotros durante el año donde entramos en un diálogo más fuerte con la comunidad. Nosotros lo llamamos hoy en diálogos con la comunidad, pero no siempre fue así. Era bajo la pregunta de cómo hacemos para, si la biblioteca debe ser el reflejo de las inquietudes de una comunidad que está ubicada en un territorio, ¿yo cómo hago para saber qué es lo que a la gente le interesa? ¿Yo cómo hago para saber si lo que yo estoy haciendo es pertinente? ¿Cuál es como el indicador de pertinencia? Porque puede que yo haga, no sé, un taller de origami muy, muy chévere y venga la gente y puede que le guste. Ahora, ¿eso es relevante para la vida de la gente? ¿Yo cómo sé eso? Entonces empezamos a explorar cada biblioteca del sistema con su propia metodología. Aquí les voy a compartir una experiencia que es muy preliminar, que fue la que yo tuve en el Parque Biblioteca Guayabal, una de muchas, porque cada año uno se inventa una forma distinta para poder atraer la atención y la voz de la gente. Espérenme un segundo, yo pongo esto en presentación. Y en este caso la llamamos Arma tu Plan. Y Arma tu Plan lo que quería era, pues por un lado, contarle a la ciudadanía cómo nos fue. Esto sí es un ejercicio de gobierno, de gestión transparente que tiene la administración de Medellín, y es que debe contarle al ciudadano en qué están invertidos sus impuestos. Y las bibliotecas públicas somos parte de esos proyectos de inversión de la Alcaldía de Medellín. Entonces, como deber ser y como mandato, tenemos que rendir cuentas, así lo hemos llamado, rendición de cuentas. Pero adicional a eso también, no solamente queríamos que supieran qué hicimos, sino queríamos saber qué opinaban acerca de eso que estamos haciendo, qué les gustaría que hiciéramos además de lo que hicimos o que dejáramos de hacer. Entonces, esto fue una estrategia que hicimos en 2015, que aquí puede que es mucho más concreta y creo que se vale como para ver ejemplos de cómo podría llevarse a cabo. Como les cuento acá, yo subo esto que no me deja ver. En esta ocasión, los usuarios del plan de trabajo, esto se hace finalizando el año, empezando el año 2015, se les cuenta qué se hizo en el año inmediatamente anterior. Lo hicimos a través de una feria donde había una serie de stands y la idea es que la gente empezara a conocer como los resultados de la gestión de la biblioteca, pero que también pudieran hacer sus recomendaciones para la creación de nuevos programas o actividades en la formulación del plan de trabajo que estábamos emprendiendo.
Aquí pues el para qué, que es el que nos convoca a esta conversación, y es para garantizar o tener mecanismos de participación. Creo que eso, cuando hablamos de participación, es muy importante. Eso no puede ser poético, eso tiene que ser práctico. Yo tengo que generar los canales de comunicación con la ciudadanía para que pueda participar. Yo no puedo decir, es que el que quiera puede decirme que está interesado en tal taller, pero es que el que quiera necesita saber cuál es el canal para poderlo decir, necesita estar seguro de que va a ser escuchado, necesita saber que le van a responder a su inquietud. Entonces las bibliotecas todo el tiempo nos estamos pensando cuáles son esas metodologías, esas estrategias para que la gente materialice su derecho a la participación. Este es un ejemplo, como les decía. Entonces acá, ¿cómo lo hicimos? Hicimos afiches de cada uno de los programas que tenía el Parque Biblioteca, y pues en esos afiches se encontraban la descripción del programa, pues el nombre, la descripción, un logotipo que nos inventamos para cada programa y el público objetivo. También diseñamos unos tarjetones. Entonces la persona llegaba a la biblioteca y le entregábamos un tarjetón, la persona recorría la biblioteca y leía los afiches, y ahí tenía pues una persona del equipo de trabajo y mercaba, pues como a mí me interesa esa actividad, y la pegaba en su tarjetón. Le entregábamos un sticker con el logotipo de la actividad y la podía pegar en su tarjetón si estaba interesado en participar. Y también había un comodín para que el usuario pudiera proponer ideas de cosas que no estuvieran como ofertadas pues en la feria. Entonces, no sé, pedía un bombillito, que era como el logo que teníamos, y ahí podía escribir cuál era la propuesta que tenía, que no había encontrado resuelta dentro de la oferta que teníamos para ese año. Y también teníamos un QR, me fui muy lejos, teníamos un QR que los llevaba a un blog donde estaba disponible ya el detalle y la narrativa pues de todas las actividades que habíamos hecho, los datos estadísticos, los tiempos, la ejecución, cuántas personas participaron, para que quien quisiera indagar más de lo que habíamos hecho el año anterior pudiera pues como hacerlo. Entonces aquí estaba pues como la mecánica del ejercicio, que como les decía es como una especie de mercado que hace la gente de la oferta de la biblioteca. También tiene ese espacio para proponer. Y tenía, estas como imágenes de ese día, había una muestra también de algunas de las actividades, teníamos un personaje, una persona del equipo de trabajo como personificada para ir acompañando sobre todo a ciertos grupos que les podía costar entender la mecánica, o que estuvieran un poquito perdidos o quisieran saber más, para que pudieran hacer ese recorrido. Y él finalmente, después de hacer todo el recorrido, depositaba su tarjetón en una urna donde también nos daba sus datos personales. Ese tarjetón iba marcado en la parte de atrás y el usuario se registraba en nuestra base de datos y depositaba su tarjetón con lo que marcó en la urna. Entonces acá, tuvimos 15 días para analizar toda la información. Y después de esos 15 días ya publicábamos como los resultados de las votaciones y qué podíamos crear nuevo según las recomendaciones de los usuarios. Aquí también les cuento que esto lo hicimos en Facebook y en presencia, o sea, en la vida real, que siempre me regañan por decir eso. Entonces acá lo hicimos dentro de la biblioteca, y a su vez estos afiches también estaban en nuestra página de Facebook. La gente también podía como proponer cosas, y esa información era la que era analizada para poder mirar cuáles eran las propuestas nuevas. La participación también tiene marcos reales, y a la gente es importante decirle hasta dónde nosotros podemos responder y hasta dónde no. Entonces nosotros lo poníamos en ese mercado como condiciones y restricciones. Si usted va a hacer una propuesta, tenga en cuenta lo siguiente, porque tampoco le vamos a decir mentiras. Entonces, las ideas no podían tener ánimo de lucro, no podrían estar orientadas a hacer proselitismo religioso o político, tenían que estar en el marco de los recursos que teníamos tecnológicos y técnicos para poder realizar la idea. O sea, no podemos hacer una nave espacial en la biblioteca por más chévere que nos pueda parecer, pues no, y menos en el 2015. Que la iniciativa no tuviera referencia a modificar o intervenir la infraestructura. Había mucha gente con muchas ganas de que pusiéramos piscina, pero no podíamos. Que tuvieran en cuenta que íbamos a tener en cuenta solo ideas que pudieran ser acompañadas por el conocimiento de nuestro equipo de trabajo. O sea, no podíamos emprender un proyecto sin que tuviéramos pues como la capacidad instalada también desde el equipo.
y que la propuesta debe ser interesante para esa persona, pero también para otros. No tendremos en cuenta ideas que se orienten a servicios individuales. O sea, yo no puedo hacer una propuesta para que me hagan un taller de maquillaje solo para mí, por ejemplo, sino que fuera, que representara un interés de otras personas. Esta feria duró una semana, estuvo activa durante una semana, participaron 253 personas. Estos son como los resultados ya en cifras. Se evaluó el 100% de la oferta del año anterior, que fue 2014. Se creó una base de datos con 253 usuarios. Se recibieron 54 propuestas de la ciudad, de la comunidad. 6 propuestas de las 54 fueron publicadas en redes sociales y era en redes sociales donde se hacía la votación de cuál de las 6, de esas 6, cuál de esas, 3 de esas podíamos incorporar a nuestro plan de trabajo, de las que la gente había propuesto. Y bueno, eso movilizó pues también la página del Parque Biblioteca. Esta es una muestra de las propuestas que recibimos de creación, de cuáles fueron las más votadas por el público de Facebook y por el público del Parque Biblioteca. Pues la votación en el parque es la cantidad de gente que las propuso y la cantidad de gente que las prioriza en redes sociales. Y eso nos permite incorporar 3 actividades nuevas al plan de trabajo, activar la comunicación con la comunidad, saber qué opinan acerca de lo que estamos haciendo y tener pistas también de posibilidades nuevas de creación de programas. Esto es una forma, pero como esta, tantas como bibliotecas tenemos y como años han pasado. Pero digamos que es una forma de ver en principio cómo lo hacemos. Hoy en día tenemos una actividad que se llama Diálogos con la Comunidad. Cada biblioteca debe hacerla por lo menos 2 veces al año. La idea es que lo haga al inicio del año y a final del año. O sea, aquí separamos la rendición de cuentas de la planeación. Entonces, en los momentos de planeación, la idea es que el equipo de trabajo socialice con la comunidad del plan, pueda recibir inscripciones, propuestas de la gente, porque nosotros podemos decir, hay un club de lectura, pero el club de lectura prioriza qué va a leer, cada cuánto lo va a hacer, si lo va a hacer virtual o presencial, entonces nunca es una cosa que quede como inamovible, sino que se termina de configurar con los participantes. Y a final de año está el deber también de contarle a la gente, bueno, qué pasó con lo que hicimos y de evaluar con la comunidad la ejecución del plan de trabajo. O sea, no es solamente contar, sino que esperamos que también la gente pueda sumar su voz y opinar acerca de lo que vivió dentro de la biblioteca a lo largo de ese año. Pues es en general. Es súper interesante, ¿no? Esa involucración de la comunidad en todos los procesos, desde el diseño hasta la planificación, la evaluación. Me ha parecido también muy interesante lo que comentabas al principio, Natalia, que de verdad, Arantxa, lo hemos hablado bastante alguna vez en el grupo, el mapa de actores, ¿no? Que conecta con esto que hemos hablado, que la biblioteca no tiene por qué tener todos los recursos, todas las habilidades, todas las infraestructuras. Esta idea que hemos hablado en el grupo a menudo, ¿no? Con la idea de trabajar en red y la idea de la biblioteca como conectora, ¿no? Entonces, hablabas, Natalia, de que trabajáis con agentes más institucionalizados, con ciudadanía organizada en forma de asociaciones, colectivos y también con ciudadanía no organizada, ¿no? Un poco la idea de poder llegar a atender esas redes con diferentes agentes. Y yo me preguntaba, pensando en, no sé, una biblioteca pública que se planteara, ¿no? Bueno, y esto, ¿cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo empezar a trabajar en red desde las bibliotecas públicas? ¿Qué les diríais a personas que quieren empezar a trabajar en red, a conectar agentes desde vuestra experiencia y vuestros todos esos saberes acumulados y que habéis ido teniendo? ¿Qué consejos, qué orientaciones les daríais a estas personas bibliotecarias, a lo mejor de pueblos incluso pequeños, que dicen, ¿cómo empezar, ¿no? a trabajar en red? Oscar, yo creo que eso se empieza desde lo simple. Yo creo que uno no puede hablar de participación si no participa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la biblioteca y la comunidad tiene, no sé, un grupo de estudio, tiene no sé cómo son las formas de organización de ustedes. En nuestro caso hay juntas de acción comunal o hay grupos de planes de desarrollo locales. ¿Dónde está la comunidad mía preguntándose cosas? ¿Dónde está la comunidad de la biblioteca evaluando problemáticas comunes? Nosotros
incluso hasta en las mismas iglesias, a pesar de que nosotros decimos no hacemos proselitismo religioso, al cura de la iglesia, al sacerdote, le entregamos la programación. Venga, en los avisos parroquiales usted le puede contar a la gente que tenemos tal actividad. Entonces, es primero empezar por la posición de la biblioteca como participante de un territorio, como habitante de un territorio. Yo no soy una entidad superior que me las sé todas y que estoy viendo por el vidrio a mi comunidad. Yo tengo que salir, conversar con los vecinos, ir a la tienda, preguntarle a la señora si conoce la biblioteca, invitarla a que vaya, saber a qué hora les saldría bien estar ahí, o sea, que empecemos a ser también habitantes del territorio, estando en las reuniones, participando de las conversaciones y poco a poco empezar a pensar cómo la biblioteca aporta a esas conversaciones. Entonces yo estuve en una reunión donde estaban hablando, no sé, de que los niños menores de 5 años no tienen atención de salud básica, que a lo sumo hay unas brigadas, por darte un ejemplo. Entonces, si yo tengo una estrategia de fomento a la lectura o puedo hacer un club de lectura donde la gente se pueda interesar por temas de salud en la primera infancia, o yo tengo, no sé, un amigo que es médico y que de pronto puede dar una conferencia o una charla a esos padres de familia, o tengo dentro de mi misma administración municipal otra secretaría o otro programa que yo puedo acercar, como dices tú. No se trata de sabérselas todas, pero se trata de ver al otro a los ojos en igualdad de condiciones, sabiendo que yo no sé más que él y mucho menos sé acerca de él cosas que él no me ha dicho. Y ya de ahí yo me pregunto también yo cómo le puedo aportar. Eso es lo básico. Ya después de ahí, las formas, las metodologías, las herramientas aparecerán acordes a esa comunidad en la que yo estoy. Que yo sea capaz de conectar a mi equipo de trabajo con eso que yo estoy leyendo. De nada me gano con quedar yo muy bien y estar en todas las reuniones y mi equipo de trabajo no tiene un espacio donde yo le cuente, ve, es que en este territorio les encanta esta música, o tienen un festival asociado a la empanada o a este tipo de comida. ¿Cómo nos podemos sumar? Ellos también tienen que ir teniendo el mapa. Nosotros pensamos que es ideal que todo el equipo esté en esta sintonía. Siempre les decimos como, siempre será de la mano del vecino. Usted puede tener mucho dinero para pautar en medios de comunicación, pero es el vecino el que le genera comunidad también alrededor suyo. Converse, sálgase, vaya a la peluquería de la señora, converse con ella, tómese la gaseosa en la esquina, sepa aquí la gente a qué hora sale a hacer qué, para qué se juntan. Entonces creo que lo básico es eso, establecer una mirada horizontal, donde yo también me disponga a participar como habitante de ese territorio en los escenarios que tiene la comunidad. Oscar, yo incluso creo, nosotros tenemos como una premisa que ha sido muy importante a lo largo del tiempo y es cuando vos tenés un bibliotecario nuevo, porque no todos llevan mucho tiempo en las mismas bibliotecas, de hecho hay muchas rotaciones, lo primero que les decimos es fundamental reconocer el entorno, qué organizaciones hay, qué tiendas hay, qué iglesias hay, qué instituciones, quiénes son los líderes, si hay una fiesta cultural, eso cuándo es, quién la organiza. Esto lo que te permite es que vos puedas no solamente identificar, mapear y referenciar como lo muestra Natalia, sino que además entablar relaciones, porque puede que un periódico del barrio se convierta en un puente para llegar al líder que está organizando. Un ejemplo es el desfile de silleteros en Santa Elena. Entonces, claro, ¿quién es el comité organizador? Pero yo acabo de llegar a esta biblioteca, no sé quién es. No me puedo quedar esperando que me vengan a buscar. Yo siempre tengo que estar en esa búsqueda permanente de qué es lo que hay. Por eso decía, ojo, hay que ver cuáles son las oportunidades que hay en el territorio. Si yo llego a una comuna X y en esa comuna lo que tenemos es muchas organizaciones culturales, de teatro, de música, ¿quiénes son esos líderes? ¿Quiénes son esos músicos? Y eso es como los involucro incluso en mi jornada, por decir algo, del aniversario de la biblioteca, que incluso en muchos casos llegan, bueno, el regalo que le está dando este grupo a la biblioteca en su aniversario es este. Y ahí estás teniendo un sentido no solamente de apropiación de los líderes, sino de la comunidad que está reconociendo a esos que están trabajando por la comunidad. No sé, Oscar, si querías más, más de eso.
No, es interesantísimo todo lo que contáis, sí, sí. Sí que también tenía un poco la duda, la cuestión de cómo, por ejemplo, al principio, cuando Luz Estela contabas el proceso participativo, ¿no? Que empezasteis cuando se empezó toda la red de bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Contabas también que habíais contado con bastantes alianzas para ponerlo en marcha, imagino, ¿no? Para resignificar esas prácticas o darle otras connotaciones a espacios que estaban connotados de forma negativa. Quería preguntaros por cómo fue la entrada, ¿no? Desde la biblioteca como institución para articular un poco todo eso, ¿no? Si nos podías contar un poquito más por ahí, yo tengo esa curiosidad. Pues, déjame decirte que no fue un trabajo fácil. De hecho, incluso en muchas de las comunidades, y me voy a ir, donde se construyó el Parque Biblioteca España, fue uno de los lugares más difíciles para nosotros llegar. Primero, porque no había credibilidad en el Estado. Es decir, porque el Estado por muchos años desatendió estas comunidades. Ellos habían generado unos desarrollos comunitarios para su barrio, pero el Estado ni siquiera entraba allá. Segundo, porque el lugar donde se decidió que iba a estar la biblioteca implicaba sacar familias de allá para poder construir el barrio, y esas familias se reubicaban y quien dio que ellas se querían ir. Tercero, porque era la primera vez que llegaba un proyecto cultural, bibliotecario. Entonces, claro, generar confianza no es fácil. De hecho, incluso necesitó un equipo interdisciplinario donde teníamos trabajadores sociales, donde teníamos incluso representantes de las mismas secretarías, pero también líderes comunitarios, para estar todo el tiempo en proceso de negociación. Cuando llegamos al parque de biblioteca, eso fue una cosa tremenda, porque cómo controlar los chicos, que era la primera vez que tenían un espacio abierto con ascensor, con agua, con papel higiénico. Entonces, claro, el derroche, rayar, venga, que es que esto es de ustedes. Es que esto no está acá para nosotros estamos para servirlos. Esto es de ustedes, ustedes lo cuidan. ¿Cómo hacer ese proceso pedagógico de manera cuidadosa para que luego ellos sean los que están cuidando? Incluso cómo esa biblioteca empieza a transformar ese entorno más inmediato, cómo eso dinamiza el sector por las visitas, por la afluencia de público, porque se vuelve una centralidad, porque se vuelve un referente. Entonces, claro, ya cada visita internacional vamos a llevarla al parque biblioteca. Eso qué oportunidades, pero también qué otras problemáticas puede generar en la comunidad, y que eso cómo lo empezamos a trabajar, y por eso la interdisciplinariedad del equipo de trabajo. No todos los espacios fueron iguales. De hecho, incluso hay espacios donde uno llegó más fácil. Belén, por ejemplo, simplemente lo que hicimos fue a 10 cuadras quedaba una biblioteca muy pequeña, y para que la gente no sintiera que le estábamos quitando la biblioteca de esas 10 cuadras y qué pasaba con las familias y esos niños que se mantenían allá, ellos nos ayudaron en una cadena humana a transportar los libros al parque biblioteca. Eso ya te hace corresponsable de ese espacio. Es mi biblioteca que se trasladó, me trasladé de casa. Pero igual podríamos presentarte muchos ejemplos. Limonar, por ejemplo, fue una biblioteca pequeña, en las que llamábamos público escolares. Y fue una biblioteca que estuvo ubicada o está ubicada en uno de los barrios más problemáticos que tiene la ciudad. Y problemáticos no por la historia que tiene la ciudad de desarrollo de constitución de los barrios, porque fue un barrio planificado por el Estado, con todos los servicios públicos. Pero es un barrio donde están llevando a las personas que están sacando, o los que salieron de España, o el derrumbe que hubo, entonces estas familias las llevó para allí, o el incendio, entonces estas familias las llevó para allí. Entonces, territorio de nadie. ¿Cómo llegas a un espacio que nos siente que es su barrio, que hay una competencia de quién va a tener más poder? Y hubo un momento incluso supremamente complejo, y el único espacio que se respetaba era la biblioteca, al punto que incluso ellos mismos, hacemos una reunión dentro de la biblioteca, no pasa nada, exigen doble puerta porque, para no cruzar las zonas de frontera invisible, y dentro de la biblioteca, una mesa al frente de la otra, estaban jugando ajedrez o estaban participando del club de lectura, participaban no entre ellos, pero sí con el gestor de lectura. Esto es simplemente cómo te vas ganando la confianza con pequeñas acciones. Y esas acciones simplemente son el reflejo de estamos para ti.
Nosotros somos un puente, un medio para que tengas mejores oportunidades y posibilidades, no para resolverle la vida a los otros, sino generar puentes y lazos nomás. Bueno, no sé si tenéis alguna última pregunta que hacerles a Luz, Estela y a Natalia. Podéis, Arantxa y Óscar, podéis, si no, lo dejamos aquí. Llevamos ya una hora así de entrevista y bueno, es todo muy interesante y podríamos estar aquí con mucho más tiempo, pero no sé. Arantxa, creo que estás... Sí. Yo, en todo caso, sí que me interesa, y tampoco quiero alargarle, pero sí que me interesa, antes hemos hablado del equipo, de las personas que trabajan en las bibliotecas, ¿no? Y de las necesidades de adaptarse o de responder a las nuevas necesidades. ¿Cómo lo lleváis allí? Porque en España todavía el perfil de las personas que trabajamos en bibliotecas es muy perfil de biblioteconomía, ¿no? Son pocos los ejemplos donde puede haber una hibridación de conocimientos. ¿Cómo estáis ahí o cómo lo veis? Antes comentabas, ¿no, Luz? De repente tengo que saber de tecnología, que no sé. ¿Cómo lo lleváis ahora en este momento ahí? Pues de hecho no fue un trabajo fácil, porque esta es la ciudad que tuvo la primera escuela interamericana de bibliotecología, es decir, muchos de los bibliotecólogos formados en esta ciudad son los que salen a cubrir parte de las demandas y necesidades que se tienen de bibliotecología, pero entendimos cuando empezamos a hablar de parque biblioteca y hablar de 4 grandes líneas estratégicas, que no solamente el bibliotecólogo era el responsable de estar al frente de un servicio, y fue un trabajo que incluso significó que en algún momento tuviéramos algunas disidencias con la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Siempre dejamos como pacto, y es que toda biblioteca o unidad de información que tengamos, mínimo va a tener un bibliotecólogo profesional, va a tener muchos estudiantes de bibliotecología, pero no van a ser los únicos. Y hoy te vas a encontrar un equipo interdisciplinario que lo que hace es que te permite que la conversación esté en un contexto más amplio. Porque yo sí soy de las que pienso, siendo bibliotecóloga, y fue parte de las cosas que tuve que enfrentar, porque me decían, un bibliotecólogo que está queriendo acabar con la profesión, y yo no la estoy queriendo acabar. Yo lo que quiero es que nosotros podamos responder a una situación que está hoy latente en la ciudad, y es que no somos los únicos que podemos responder al frente de un servicio bibliotecario. El tema del trabajo bibliotecario y la profesión como tal y los requisitos técnicos tienen que estar, pero hoy nos encontramos en una interdisciplinariedad que te permite que esas 4 grandes ejes de servicios puedan estar acompañados por el equipo. Y la otra manera es incluso como nos nombramos. Nosotros empezamos con promotores, que fue una palabra que en algún momento dijimos, no, es que no estamos solo para promover. Luego entonces pasamos, ya no es ese profesional universitario para promover, sino para ayudar en la gestión, ya son gestores. El auxiliar no es ya un auxiliar de biblioteca, porque no necesitamos solamente perfiles básicos acabados de salir del bachillerato, que es lo que exige el país en un auxiliar. Necesitamos tener técnicos, luego pasamos, no son técnicos. Hoy lo que nosotros necesitamos es que se dé una mediación, y hoy gestor, mediador, el técnico es para logística y el auxiliar es para temas netamente de documentos administrativos. Entonces, es también ir cambiando la dimensión, la concepción, pero también el empoderamiento de ese equipo. Esto creo que no ha sido fácil. Nosotros tuvimos de pronto mayores posibilidades porque un porcentaje muy alto del equipo está por contrato de prestación de servicios, es decir, no están vinculados directamente con la alcaldía, pero incluso hoy los que están en la alcaldía tienen esa interdisciplinariedad. Te vas a encontrar en esta unidad o en la unidad de bibliotecas comunicadores, trabajador social, bibliotecólogo. Es decir, ya se entendió que es fundamental atender ese servicio no con una mirada solamente de lo bibliotecológico, sino con una mirada un poco más amplia que te permita responder a lo que hoy queremos o nos proyectamos como sistema de bibliotecas.
Magnífico. Es que es inspirador, magnífico. Sí. Yo quisiera agregar como de la conversación que esto no es un tema que no vaya a quedar como la sensación de que es una pregunta que se resuelve. Yo pienso que es una pregunta que se deja activa siempre. De hecho, nosotros, como supongo yo, en muchas instituciones, en este momento del año estamos como, ¿y cómo volvemos? O sea, claro, ya pasó, digamos, de alguna manera la crisis fuerte de la pandemia, logramos capturar atención y llegar a otros públicos en medios digitales, hubo gente que se fue de las bibliotecas y no volvió, llegó otra nueva, pero también los bibliotecarios, digamos que todo el despliegue de energía para sostener la presencia en 2021, en 2020 y 2021, en 2022, puede estar agotada, la creatividad también se va menguando. Entonces, ¿cómo volver a conectar o cómo mantener la conexión, cómo seguir siendo vigentes? ¿Dónde están los usuarios? Es una pregunta que tiene que ser guía cada día, pero no se contesta. El día que ustedes crean que se contestó, ese día la biblioteca deja de pensarse y deja de ser vigente y pertinente. Y lo que yo siento es que las bibliotecas parecieran proyectos muy sólidos, pero son absolutamente frágiles. Dependen de la imaginación, la pasión, la conexión de los bibliotecarios que estén allí para garantizar que eso sigue teniendo sentido para la comunidad. Una biblioteca que deja de tener sentido para la comunidad se cierra y no pasa nada. Y pueden ahí poner cualquier otra cosa. Entonces, creo que es importante no darnos por hecho, ni que aprendimos todo, ni que somos por generación espontánea importantes. La importancia se la da la gestión de la biblioteca. Creo que coincide ahí mucho con Nata y sí pienso que nosotros todos los días tenemos que estarnos preguntando eso que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué podríamos mejorar. Incluso con los equipos siempre estamos con la pregunta de, ¿es suficiente eso que está pasando? ¿Podría pasar de otra manera? Y no solamente pasa una vez al año cuando vamos a empezar el año, sino que en distintos momentos tenemos espacios justo para estar reflexionando y estar intentando pensar en propuestas y dinámicas que ayuden a mantener la motivación y la inspiración en el equipo. A veces incluso nosotras, quienes estamos al frente de la coordinación, decimos, qué cansancio, no, esto como que no sale, bueno, a ver, ¿será que invitamos a alguien? ¿Será que buscamos algo, una metodología distinta? Eh, yo creo que esta no es una tarea que se termine. Cuando se termine, porque efectivamente estamos volviendo una bodega de libros. Como nos decían en algún momento, es que un equipo interdisciplinario para sacudir libros y prestar un libro. ¿Y quién dijo que eso es lo que pasa? Eso no es lo que pasa. Eso puede que sea el imaginario que tenía la ciudad o que puedan tener algunos de la ciudad porque no ha pasado. Pero si pasas por un espacio de esos, tiene que ser vivo y el servicio mutua todo el tiempo. Todo el tiempo está en transformación. Lo que yo hice el año pasado no es lo mismo que estoy haciendo hoy ni lo que voy a hacer mañana. Muy seguramente tendrá otras motivaciones. Y de eso solamente puede hacerse responsable el equipo que está al frente de cada servicio. Sí, bueno, es un tema recurrente ese también, ¿no? De cómo nos ve la sociedad, ¿no? La ciudadanía, cómo ven a las bibliotecas, que muchas veces te sorprende, ¿no? Pues gente que quizás no vaya nunca a la biblioteca, ¿no? Y tenga pues esa idea como anticuada de cómo es, pero efectivamente yo creo que está en nuestra mano el cambiar esto, que no es fácil, pero bueno, hay que hacer un poco por cambiar esta imagen, ¿no? De la biblioteca. No sé, Óscar, ¿quieres añadir algo o alguien más? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido un gusto presenciar esta conversación tan interesante entre Natalia, Luz, Arantxa y Óscar.
Y bueno, gracias a los 4. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Muchas Gracias gracias. a vosotras. Gracias a todas. Perfecto. Un abrazo.